Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a todos mis seguidores, a todos los amigos, los que hasta ahora están empezando a seguirme en las redes sociales y familiares también. Hoy estoy aquí en la mesa con los tres colores que representa nuestra patria, nuestro país. Los colores de la bandera, amarillo, azul y rojo, y en ella el centro, el escudo con todas las cosas que representa tan importante de nuestro país. Entre ellas está la frase que dice libertad y orden, y las cosas que todavía tenemos nosotros como riquezas tan importantes, como es las riquezas del suelo de este país. Muchas riquezas. La diversidad. Y estoy con la camiseta de la paz, la camiseta blanca, que significa transparencia, que significa muchas cosas, y pues entre ellos algunos dirán que pureza, bueno, transparencia, en fin. Todos los colores que nosotros vemos son importantes, algunos más sobresalientes que otros. Y bueno, pues el tema no es ese, sino es quererles decir que hoy se habla en las redes sociales, la gente está hablando hoy muchas cosas que tienen que ver con la bandera, con la selección, con los colores, en fin. El objetivo de traerles a ustedes mi mensaje, llevarle a ustedes mi mensaje de este contenido más, es un llamado sobre todo a los jóvenes. ¿Para qué? Pues en días pasados también estuve enviando un mensaje de hacer uso del voto constitucional, el mandato constitucional que nos pertenece a todos los ciudadanos colombianos. Y ojalá lo hagan desde temprano, ojalá desde los 18 años, así como algún día empecé yo desde los 18 años a hacer el sufragio, el voto, importante para todos. Esa es la invitación que quiero hacerle a toda la población colombiana, a todos los jóvenes que están empezando ya, que tienen cédula, que se pudieron registrar y que de alguna manera u otra todavía tienen la oportunidad de votar, para que ellos repiensen, reflexionen y salgan a votar. Es un mandato constitucional. Hagan uso de él, es importantísimo. El voto es voluntario, por lo cual nos permite todavía tener esa libertad, que no es coaccionado. Es triste sí ver a gente que emplean este voto para recibir dinero, para vender su voto. Y vender su voto por X valor, pues eso es triste, es lamentable ver que gente vender un voto por X cifra, que ese voto puede representar una alternativa importante, una solución importante para mucha gente que está esperando una evolución en las cosas, en nuestro país, en nuestra vida social, en nuestra vida política, como estamos viendo en este momento, que tenemos que ejercer ese voto importante para definir un candidato para que llegue a la presidencia de la República. Entonces, mi mensaje va hacia esos jóvenes, sobre todo a los que ya acabaron de cumplir 18 años. Siempre he hecho en mis programas con mi compañero Henry Cárdenas, en su canal. Esta vez voy a compartirlo desde mi canal, y seguiremos trabajando en pro de hacer ese llamado a la juventud, a los jóvenes, para que ellos puedan tener ese conocimiento, que puedan hacer también esa pedagogía. Yo sé que hay jóvenes que todavía tienen duda, que tienen a veces, pues, digámoslo, esa pereza para poder ir al lugar y dar ese voto tan importante que necesita la democracia, necesita el país. Entonces, yo quiero hacerle mensaje a los jóvenes y también a generar toda la gente, sobre todo a la gente adulta mayor, a las mujeres. En fin, yo sé que hay mucha gente
que ya tienen ese nivel de conciencia. Ya sabemos que hay muchas comunidades que ya tienen más elevado el nivel de conciencia, como por ejemplo, diría yo, sin tener discriminación hacia alguien o hacia algo. Pero ya la mayoría de comunidades indígenas hace uso de ese voto. La clase campesina, los afros, las negritudes, en fin, todas las comunidades uno ve que ya están participando masivamente, y esto es debido a que ya han tenido ese nivel de conciencia, porque ya tienen más de conocimiento de la importancia de ir a las urnas a votar. Entonces, en la segunda vuelta, para elegir nuestro presidente nuevamente, ojalá sea respuesta a esas soluciones, a esos cambios, a esas transformaciones que necesita el país, que necesita la gente. Hay que pensarlo bien. Hoy no estamos para estar en disputas, en diferencias, en polarizaciones, en enemistades, ¿sí? Estamos aquí es para brindar soluciones, respetando, eso sí, el derecho que cada uno ejerza su voto para decir y pensar. Y yo aquí sí quiero ser enfático en decirle a la gente, y sobre todo a los jóvenes, que hay que dar lectura a la información, hay que sacar tiempo para leer, hay que buscar las fuentes reales, las fuentes que nos transmitan la verdad. Y de esta manera nosotros podemos tener un poquito más de nivel de conocimiento para poder definir por quién votar. Ese es el llamado que yo hago a todas las personas, a todos los ciudadanos del país, porque ya es hora de que nosotros empecemos a evolucionar en el pensamiento, que seamos críticos, que no entremos en disputa y diferencias con nuestros familiares, amigos, vecinos, que porque el uno es esto y el otro no. Si algo nos argumentan, tenemos que nosotros empezar como a investigar. Tenemos que documentarnos, tenemos que buscar las fuentes reales. Por eso yo hago la invitación, y siempre lo he dicho en mis programas, en el otro canal, lo he dicho, que hay que buscar los medios alternativos, los medios independientes, aquellos que nos acercan más a la realidad y a la verdad de las cosas. No siempre mirar, como por ahí alguien me decía, no, Carlos, es que a mí me gusta ver siempre Caracol y RCN, por decirlo de esos dos nomás, que siempre lo que veíamos, y siempre ven algunos otras todavía. El llamado no es a que dejen de verlo, sino que busquen otros medios alternativos, comparen, aliméntense de la información que verdaderamente valga la pena. Yo quiero ser claro aquí porque es que de ahí proviene que nosotros estemos más informados, más documentados, para poder tomar decisiones más reales, serias y con la verdad. Pero eso no lo dicen en los medios tradicionales. Tenemos que buscar otros periodistas, otros medios periodísticos, otros medios de comunicación, periodistas y comunicadores, los independientes también. En fin, hay cantidad de medios que nos pueden acercar mucha información importante. Por lo tanto, lo que no sea real, lo que no sea verdad, pues ¿para qué debatir? ¿Para qué ponernos a confrontar, a hacer confrontaciones? Tenemos que cambiar el chip de que ya no más diferencias entre el uno y el otro por cuestiones políticas, religiosas, culturales, futbolísticas. No, tenemos que ya hacer un llamado a la unidad, a la paz. Por eso yo hoy vengo con camiseta blanca, es el llamado que hago y siempre he dicho, ese es mi lema en las redes sociales: sí a la transparencia, sí a la paz. Entonces yo quiero compartirles a ustedes lo que yo pienso como comunicador social, como ciudadano, como colombiano, como una persona que estoy trabajando desde hace muchos años con las comunidades de los barrios, desde hace 20 años, haciendo ese llamado a la gente, prestándoles el micrófono, las cámaras para que hagan sus propias denuncias y puedan ellos ser directamente los protagonistas de enviar esos mensajes a las personas,
a los mandatarios, a los que están manejando las diferentes entidades públicas, desde local, desde lo regional, a nivel nacional. Esa es la tarea que nos toca hacer a nosotros, los que trabajamos independientes, porque ahí es donde yo me enfoco más, como comunicador independiente, y ese es el mensaje que quiero dejarles a todos ustedes para que podamos empoderar más ese trabajo entre todos, de confianza, de respeto, de unidad, porque desde la barriada, como dice popularmente, desde los barrios, desde las comunas, inclusive desde la unidad familiar, desde el hogar, nosotros como padres de familia, como abuelos, cualquiera que seamos, tenemos que generar amor, respeto, cariño. No podemos generar más odio, diferencia. Si tenemos diferencias, porque no pensamos diferente, hay que entrar a escuchar a esa otra persona. Y si esa persona, pues de pronto permite, porque hay gente, y perdóname, le exprese así, hay personas que ignoran de un tema, pero no permiten de que la persona que está con conocimiento más le pueda generar algo de información tan importante que puede aprender. Esto es como cuando va uno al colegio, a la universidad. ¿A qué va uno? A un aula, a aprender, a escuchar al docente, al profesor. Ellos tienen la información amplia de conocimiento y ellos nos comparten ese conocimiento. Y yo creo que en toda parte, en el barrio donde estemos, un foro, un debate, siempre hay una persona que tiene conocimiento, que se invitan y quieren compartir, y debemos escucharlos. Yo veo a diario en familias, en reuniones de la calle, gente que son como loros, repiten lo que dice el otro, y pues no hay, digamos, una riqueza en el debate de que haya alguien que tenga conocimiento y pueda compartir. Supongamos, diga, yo vi en la fuente de tal medio y me leí todo el documento y aprendí algo y quiero compartirlo con ustedes, porque la verdad es así, no es como la dice fulano o sutano. Entonces, yo quiero hacer pues hay gente que le dice, no, es que Carlos, hay veces que nos volvemos nosotros filósofos, nos volvemos muy demasiado a veces tediosos en la conversación, pero nos toca hacer esa pedagogía, insistir, como cuando un niño está pequeño, tenemos que decirle al niño a leer, repita, hasta que nos vaya quedando. Eso pasa con algunos ciudadanos. Tenemos que hacer esa pedagogía, y esto nosotros estamos en esa tarea, y es deber de nosotros como comunicadores hacer esa pedagogía constante, y por eso he querido hacerla en el día de hoy, para hacer un llamado sobre todo a los jóvenes, para que haya esa unidad. Felicito, sí, mucho a los jóvenes que han dado respuesta en este momento, han salido eufóricamente a las calles desde muchas ciudades como Boyacá, Bogotá, El Valle, Ibagué. Muchas ciudades han manifestado a los jóvenes para salir a protestar lo que piensan, a decir lo que piensan. Por eso es que nosotros, ya la mayoría de los ciudadanos que estamos en la calle, en la ciudad, debemos respetar esas marchas, esas protestas o esas manifestaciones, porque es la voz del pueblo, y la voz del pueblo es respetable constitucionalmente. Es el mayor jefe, por decirlo de esa manera. Es el que manda en un país, no es una persona. Una persona lo representa, como en este caso cuando se elige presidente, para manejar administrativamente o gubernamentalmente lo que diga las normas, las leyes, en la Constitución y en todo lo que a él le corresponde. Pero nosotros como población estamos o debemos estar permanentemente haciendo ese llamado a nuestros dirigentes, a las personas responsables que están arriba representándonos, desde lo municipal en el consejo, al alcalde, a los diputados, a los congresistas en el Senado,
A todos ellos tenemos que decirles que hagan el trabajo bien, como debe ser, que nos representen bien a favor de la clase más necesitada, no a los que están arriba. Los de arriba necesitan, pero necesitan más los de abajo. Una empresa sin trabajadores no se mueve, sin empleados no se mueve. ¿Qué genera recursos en la empresa? El trabajador, la empresa. Entonces, por eso tenemos que pensar más en la clase trabajadora. Hay que estimular a la clase trabajadora, a los empleados. Ellos son los que generan la riqueza para todos y cada uno de nosotros, los que tengan empresa, los que tengamos empresa. Debemos hacer esa buena labor. Claro, ustedes pueden estar allá, en su espacio, bien representativo con la clase alta, con la clase gubernamental, con los banqueros, de todos los estamentos más altos que hay en el país, pero sin dejar abandonada a la gente que le está generando riqueza, fuente de riqueza. Por eso tenemos que trabajar más en ese sentido de ser más humanos, más humanistas, para que podamos tener un poco más de dignidad hacia la familia, hacia esos hogares más necesitados. Debemos enseñarles, nos toca a nosotros, los que tenemos más conocimiento, profesionales, empresarios, a generar esa fuente de riqueza tan importante que es el conocimiento. Un trabajador no se puede dejar embrutecido, perdóneme esa palabra, en conocimiento. Hay que enseñarles desde la empresa a hacer uso de las capacitaciones para que tengan un poquito más de conocimiento en las cosas de la vida. Desde la empresa tenemos que aportar, desde las juntas de acción comunal. Hay que hacer ese gran trabajo para que la gente no caiga en la manipulación, porque eso es lo que vemos a diario. Y hay oportunistas que quieren llegar a un lugar, quieren enriquecerse, quieren llegar al poder, usando a la gente más ignorante para poder sacar buen provecho, buen rédito. Entonces, hay que empezar a hacer esos cambios. Y ese es el llamado que hacemos a nuestros dirigentes, a los candidatos desde cualquier punto de las corporaciones que hayan, llámese municipal, departamental o nacional. Hay que elevar el nivel de conciencia de la gente más necesitada. Hay que ayudarles, hay que darle la mano. Hasta en eso, en el conocimiento. Hasta en la forma de decir por qué es importante un voto. Hay que enseñarles desde la Junta de Acción Comunal, entre los amigos, entre la familia. Hay que hacerlo. Estamos en una época de elecciones y también necesitamos esa riqueza de información. No necesitamos confrontaciones, guerra, violencia. Eso no genera nada. Nada positivo genera. Entonces, a los jóvenes hay que apoyarlos. Si salen a protestar, si salen a marchar, a llevar sus avisos, apoyémoslos. Ellos son la mayor riqueza del futuro de nuestro país. A mí me da tristeza ver en las redes sociales algunos comentarios hacia los jóvenes, desagradables, todavía utilizando que la primera línea. No, la gente sale a protestar porque los papás les ayudaron, les hablaron, o porque ellos mismos dijeron, listo, vamos a luchar por nuestras cosas, por nuestras necesidades desde el barrio, desde la comuna. No vemos trabajo, no vemos oportunidades para nada, tenemos que salir y tenemos que ayudarles. Si usted no le puede ayudar en un trabajo, en una actividad, pues ayúdele en la sociedad. Jóvenes, vayan, protesten. Necesitamos que esos jóvenes sean el futuro del país para que haya más riqueza en conocimiento, en personas. Hay que generar mejores personas y lo podemos hacer. Entonces, mi llamado que hago a toda la población colombiana, no me voy a basar en quién es bueno, quién es no bueno, qué candidato es mejor o cuál es mejor. No, el llamado es a que tengamos un nivel de conciencia más hacia la paz, hacia la vida, porque en eso hemos trabajado con mi amigo Henry y por eso nosotros hemos
desde hace 3 años. Estamos generando un proceso político con un grupo de amigos, con un partido político, el PSF, el partido Soy Feliz. Ojalá algún día podamos dejarle algo a los jóvenes, porque nosotros ya llegamos a una etapa, pero otros deben de seguir. Y seguramente algunos de los que nos escuchan o los que estén cerca van a decir, oiga, a mí me gusta la filosofía de su partido. ¿Cuál es? De ser humanistas. Ese es el llamado que hacemos. Del respeto por la vida, en la defensa de la vida, de la defensa de los derechos de la vida. Todos tenemos derecho a la vida, a la diversidad de la especie humana o de la especie animal, inclusive de las plantas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos de tener más conciencia, el respeto por la vida, cualquiera que sea, de respetar la vida de los animales o de las personas, o de las mismas especies que hay en nuestra naturaleza, el aire, el ambiente, el medio ambiente. Y entonces, con todo el nivel de conocimiento, podemos nosotros ayudar a que tengamos un planeta mucho mejor para todos, con mejor aire, mejor agua. Hoy que estamos precisamente conmemorando a nivel mundial el Día del Medio Ambiente, quiero también pues aquí hacer esa acotación tan importante de cómo nosotros tenemos que empezar a ayudar a nuestro planeta, pero empezando por nosotros mismos, por ustedes, de cuidar el agua, de cuidar el aire, de cuidar el medio auditivo. A mí me da tristeza que haya gente todavía que, a pesar de las normas que se sacan constantemente, que salen de nuestros representantes, que salen de allá del Congreso, y muchos los desconocen, y algunos que los conocen les vale un pepino, porque el pepino es sabroso, es delicioso en la ensalada. Entonces yo quiero decirles a todos que hay que mirar hacia esa evolución, a esos grandes cambios que necesita el país. El país no puede retroceder, no puede volver atrás, donde hoy se está hablando, por ejemplo, en tecnología de vehículos, desplazándose muchas formas de combustible que ya son ambiguos y que fueron dañinos, y está demostrado que, por ejemplo, hay que ir a las energías limpias, energías renovables. Y el mundo ha entendido eso, y fuera de eso las organizaciones internacionales del medio ambiente están haciendo un llamado a los gobiernos, a los estados, para que hagamos esas transiciones antes del año 2030, porque si no, no tendríamos un planeta saludable, un planeta libre de tanta contaminación. Si nosotros seguimos usando lo que le gustan a los generadores de la riqueza, porque eso es lo que vemos, en el mundo hay algunos, entre comillas, mandatarios que tienen mucho poder y que es muy difícil poder trabajar y contrarrestar, para que ellos entiendan de que la riqueza está en otros productos, en otras formas, en otras condiciones, que debemos dejar atrás muchas cosas que están haciendo daño a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra naturaleza, a los estados. Y sin embargo siguen ahí tercamente enriqueciéndose y haciéndole riquezas a algunos cuantos. Todo es intereses. Como hemos visto, hay algunos que no les vale un cero. El cero es valioso, sí, porque representa también, pero les vale nada estar al lado del que destruye, del que quiere violentar, del que quiere eliminar, del que maltrata al animal, del que maltrata a la persona. No, eso debe de quedar atrás. Hoy tenemos es que hablar mucho por el respeto a la vida. Ese es el llamado que yo hago. Y siempre seguiremos ahí. Hay muchas riquezas, más importantes que las que podemos ver aquí en el escudo de
nuestra bandera colombiana. Entre ellas los mares, los ríos, el agua, el oro, las aves, en fin, todo. Pero lo que no podemos en el futuro es seguir con el tinte rojo por el lado de la violencia, de la muerte. No, señores, eso debe quedar atrás. Y yo sí creo que si alguna persona en el futuro, un candidato, cualquiera que sea de los partidos, que quiera llegar al poder y sobre todo a la presidencia, siempre debe ser un defensor de la vida, del respeto de los derechos humanos, del respeto al animal, de la diversidad, del medio ambiente, del cuidado. Allá debemos ir. Hay que hacer unas políticas que vayan enfocadas allá a eso tan importante. Todos podemos tener riquezas, cosas materiales, pero la mejor riqueza que hay es la de cuidar a nuestra niñez, a nuestros jóvenes. Esa es la mayor riqueza que puede heredar en este país, y a ellos los que debemos nosotros cuidar. Cuando yo hice un trabajo con mi compañero Henry como veedor ciudadano por 5 años, 6 años, en la institución educativa del Liceo Nacional para Mujeres, como padre de familia, hicimos un gran trabajo importantísimo en defensa de los derechos que hay en una institución para que no haya maltrato, no haya injusticia, no haya desigualdad, para que los recursos se manejen eficientemente. En fin, allá dejamos muchas cosas positivas y buenas. Tuvimos pues exaltaciones, por decirlo de esa manera, respaldo y apoyo de algunos docentes, de los padres de familia. Pero desde ahí tenemos que hacer ese trabajo. Aquellas personas, sobre todo padres de familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestra niñez, primero desde el hogar, desde la familia, hablar constantemente con ellos de cada tema. Hay que sacar el tiempito. Yo sé que no es fácil, es un sacrificio, sobre todo para los papás que están trabajando ambos y no les queda tiempo, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que, además de que el hijo o la hija vaya al colegio, que es allá donde se enseñan también otras cosas importantes como de geografía, de matemáticas, de ciencias naturales, de física, de química, bueno, en fin. Pero en el hogar debemos estar las bases más importantes, que es del civismo, la urbanidad que se perdió tanto, de esos principios y valores que necesitan los niños para que sean buenos ciudadanos, buenas personitas, enseñarles a saludar, el respeto por las personas. Todo eso hay que recuperarlo. ¿Cómo podemos exigir a nuestros dirigentes que se respeten ciertas cosas si nosotros mismos no damos ejemplo? Si nosotros mismos no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, esa cultura tan importante que necesita el país. Y una cosa importante que hay que enseñarles es que ellos participen también de política. Porque es que política no es solamente lo que se dice, se habla de un político o de otro político en general. En toda parte hay política. Hay política en la educación, en la cultura, en el fútbol, y tenemos que participar. En la educación hay esa política tan importante para participar nosotros como representantes, como parte del consejo directivo. Eso hace parte de la política educativa. Entonces no me vengan a mí a decir algunos que es que no les gusta la política, no. La política está involucrada en todos los espacios sociales, pero esta, que es muy importante, que es la democracia, para nosotros poder dejar a nuestros representantes tenemos que ilustrarnos mucho, tenemos que mirar hojas de vida, tenemos que mirar a las personas desde dónde vienen, qué han hecho. Si esa persona ha hecho cosas positivas desde la comunidad desde hace mucho tiempo, que ha cumplido, que ha sido responsable, que ha sido una persona sana, que tiene coherencia con el respeto por la vida, pues ese es el candidato que nosotros debemos elegir siempre,
cada 2 años, cada 4 años, llámese para las corporaciones de la alcaldía, de la gobernación, del consejo, de diputados, en fin, para el Senado. Tenemos que ser nosotros serios en ese sentido. Pero es triste ver uno que todavía haya gente por ahí vendiendo su voto por 50, 100 mil, por cositas ahí, para que en 4 años tenga que seguir lo mismo. Señores, lo que hay que defender es esos cambios, esas transformaciones que alguien, así como este gobierno puso muchas cosas positivas y buenas. Yo le reconozco, yo no soy ni de ningún partido político, yo soy independiente. Yo estoy al lado de la gente que piensa por las cosas positivas, constructivas y sobre todo amante de la paz, de la transparencia y del respeto a la vida. Entonces aquel personaje, ciudadano, candidato, que esté en esa posición siempre defendiendo sobre todo los intereses tan importantes como esos y de las personas más necesitadas, de la clase trabajadora, la clase campesina, del indígena, ahí estaré. Siempre estaré ahí. Así sea de X o Y, color, movimiento, ahí apoyaré. Desde mi pensamiento independiente como comunicador, como ciudadano, como persona que he estado siempre, desde la comunidad, desde hace muchos años también, he participado en esas actividades comunitarias, poniendo mi granito de arena, desde las instituciones educativas, desde los medios de comunicación independientes también, haciendo un trabajo comunitario, hablando con la gente, yendo con la gente. Desde mi lugar donde yo fui estudiante de bachillerato, también he colocado mis aportes, mi granito de arena para poder hablar con la gente, no de política, sino enseñarle a la gente lo importante que es siempre estar escuchando a la gente, ayudando a la gente hasta donde veamos que se pueda proporcionarles ayuda, de unir, de dar afecto, cariño, amor. Eso es lo que necesita la humanidad hoy en día. Necesitamos mucho de eso. Y ese es el llamado que hago a todos, que le bajemos la temperatura, esa polarización, ese odio que se genera desde la política. Yo tengo amigos que piensan diferente a mí, y en las redes sociales están, y eso hay algunos que hablan sandeces de X o Y persona, o de su programa de gobierno porque no les gusta. Yo entiendo, porque la verdad, pues cuando la persona no tiene conocimiento, no ha profundizado en el tema, no ha leído, no ha documentado, pues bueno, pobrecito, dejémoslo allá. Pero si yo encuentro personas que verdaderamente que estén al nivel de conocimiento, al nivel de altura de uno para debatir, con ese me siento, con ese diálogo, y compartimos. Puede ser contrario de color, ¿sí? Que le gusta el color azul y a mí me gusta el blanco, pero por eso no vamos a entrar a quitarnos la vida. No, señor, eso ya era tiempos pasados. La era arcaica, de esos tiempos de la violencia, por allá en los años 40. Pero nosotros no podemos volver allá. Imagine con tanta tecnología, tanta riqueza intelectual, y que lleguemos otra vez a caer allá. O que seamos generadores de esa violencia. No, señores, nosotros tenemos que ser generadores de esa intelectualidad, de ese conocimiento. Hay una frase que me gusta por ahí, pues no es que me guste mucho como personaje político. Bonita sí es la mujer, pero me llamó mucho la atención pensándolo a fondo, cuando ella dijo, estudien vagos. La verdad, eso tiene su connotación, porque cuando se estudia, pues se tiene más conocimiento y uno no divaga en la información. Entonces,
Es importante que nosotros empecemos a fortalecernos de ese conocimiento, sobre todo a los jóvenes. Las personas adultas, por favor, papás, mamás, si no tienen conocimiento, no se pongan a dividir, a desinformar, a generar confrontaciones y odio. No. Dejemos el tema ahí o cambien de tema, pero no hablen de lo que no saben o documéntense. No copien de lo que dijo una persona que no sabe que es que esto y lo otro, no. Busque la información. Es triste ver gente que comparten información de memes desagradables hacia una persona. Todos somos importantes, todos somos valiosos. Y eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Yo tengo aquí una información de un tema que pues entraré más adelante, sobre todo con mi compañero Henry, que seguimos en esa pedagogía política, porque tenemos que hacerlo constantemente. ¿Sí? Entonces, esos temas que se están viendo en estos días por las redes sociales, en Facebook, en YouTube, de generar esa división, de generar mentiras, tenemos que bajarle el clima y participar activa y democráticamente, sanamente. Que haya una respuesta muy positiva para la segunda vuelta. Ojalá, yo siempre lo he dicho, yo no soy cepedista, ni soy abelardista, ni soy uribista, ni petrista. Soy una persona que pienso independientemente y tengo mi partido hacia las personas que generan. Si todos piensan igual en el respeto a la vida, bueno, bienvenido todos. Chévere. Pero siempre tenemos que apoyar a las personas que han hecho, que tienen esa hoja de vida, esos antecedentes, que han trabajado por el bien de la mayoría de los más necesitados. Está bien que trabaje para los de arriba, para los gremios empresariales, para los banqueros, en fin, todo eso. Pero trabaje igual o mucho mejor para la clase que necesita la mano en todas las actividades sociales. Y esto es lo que ha generado este gobierno. Entonces, las acciones están ahí. Este gobierno ha generado muchas cosas buenas, positivas, a favor de la clase trabajadora, la clase campesina, la clase indígena, afros, LGTBI. Entonces yo creo que sí, hay que continuar en línea con esos programas y que se identifiquen dentro de ese discurso que estos personajes candidatos están poniendo en la mesa, y hay que apoyarlos, así como apoyan al uno para ciertas cosas, el otro para el bien, para el bien, para el bien, para el bien. ¿Cuál es el bien? El respeto por la vida, el respeto por la naturaleza, el respeto por el medio ambiente, el respeto por la salud. Ya se ha dicho mucho de la salud. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la verdad? Se ha quitado el telón de lo que había tapado. Ya se sabe. Entonces, si ya se sabe, ¿por qué tenemos que seguir apoyando a esos candidatos que le han robado el país? Si ya le han quitado el velo a esos personajes, funcionarios públicos desde gobiernos anteriores, que se han quedado con billones y billones de pesos, de centros poblados, de grandes obras de infraestructuras, de lo que fue todo ese problema que hubo de Oberex, a grandes contrataciones. Muchas son las obras, muchas son las cosas que se dejaron inconclusas, elefantes blancos, y que hay responsables, que hay personas en audiencias, que hay personas en la cárcel, que hay ya
sindicatos responsables y todavía se siguen apoyando a esos candidatos. Eso es una vergüenza. La verdad, triste, lamentable que sigamos nosotros, sobre todo las personas, como decíamos, me dice compañero Henry, estratos 1, 2, 3, 4, todavía votando por aquellos personajes que no han robado. Masoquistas, porque sabemos que él ha robado, o será que quieren que a ustedes los sigan robando, será que a ustedes quieren que los sigan violentando, que le quiten sus derechos. No, señores, pensemos más en el sentido de que debemos dejar atrás ese masoquismo hacia esas personas, porque tenemos que apoyar a un candidato, ¿sí?, que ha violentado, maltratado animales. Eso no cabe en la cabeza. Yo veo en la calle a veces, o en los videos a veces veo gente que maltratan a los animales, la verdad da tristeza. A mí me provoca, la verdad, mucha tristeza. Me da, mejor dicho, me vulnera mis sentimientos. La verdad es que eso es triste y hacía mucho nos ponen eso. Ver cuando una persona coge en la calle a maltratar un perrito con patadas, con palos, o cualquier animal. Parecen animales peores que cualquier animal salvaje. No hay sentido en eso para que nosotros sigamos siendo masoquistas hacia una persona para apoyarlo, para que lo maltraten, para que les peguen, para que lo violenten, para que le quiten la vida. Está demostrado lo que ha pasado. La historia está ahí, señores, jóvenes, adultos. Para eso se hicieron las redes sociales. En YouTube hay mucha historia que ustedes pueden buscar y encontrarán qué es lo que pasó en la época del narcotráfico más pesado en los años 90, la época de este gran personaje de la droga, del narcotráfico, de personajes que desaparecieron personas, jóvenes, de falsos positivos, de masacres. Hoy, muchos personajes de las fuerzas militares ya en uso de buen retiro, en la G, han expresado, han denunciado, han reconocido sus errores de que sí cometieron los delitos. Nomás Rito Alejandro del Río, uno de los generales de retiro, dijo, sí, ese señor es el responsable. El que dijo, sí, yo soy el que lo hizo, pues ese es el que muchos colombianos todavía siguen apoyando. Triste, ¿no? Ver que haya gente apoyando todavía ese tipo de personajes de violencia, de dolor, de masacre, de sangre. Me decía un amigo, yo recuerdo una vez, un amigo en el medio periodístico que ya hoy tiene otra cara, le decía, oiga, mano, ¿por qué no hay a ese encubrimiento de una información importante que eso no es lo que corresponde a mí, pero usted sí? Me dijo, no, a mí no me gusta hacer descubrimiento, a mí me gusta es donde haya sangre, donde haya muerte. Bueno, así hay muchos personajes, gente ciudadana que le gusta eso. Y el llamado a los jóvenes y a la gente es que ojalá elijamos la vida. A las personas que respetan la vida. Allá tenemos que ir. No a la guerra. Sí, porque hay personajes que están apoyando a otros personajes a nivel internacional que les gusta la guerra, los conflictos, las divisiones. Personajes que les gustan hacer genocidios. Tanta noticia, tanta información que se ha ventilado y que este gobierno ha ido en contra de eso y le siguen diciendo que es que un personaje que viene de la guerrilla, que le siguen diciendo que es guerrillero. ¿Sí? Sí, hay personajes que en cada institución han pertenecido, pero no les ha tocado estar lo que les ha estado a otros. ¿Usted cree que los altos mandos
militares de altos cargos seguramente han ido de frente a combatir. No, ellos se quedan atrás y mandan a sus soldados. Entonces, claro, no son todos. Yo sé que hay gente valiente que van y se enfrentan con los soldados, pero la mayoría es órdenes. Pim, vaya usted para allá y para acá. Y eso ha pasado en nuestra vida. Esos grandes politiqueros, esos grandes personajes de la historia pasada han dado órdenes. ¿Y sabe qué es lo más triste? Yo lo he dicho acá, en otros programas lo he dicho, si usted pertenece a las fuerzas militares, señor soldado raso, policía raso de abajo, está bien que usted reciba órdenes, pero si a usted le envían a que genere violencia, que le quite la vida a una persona así porque alguien le dio la orden, no señor. Piense, confronte, páresele a su superior y dígale, señor, ¿y usted por qué piensa o por qué cree que usted debe hacer eso conmigo? No señor, no lo haga. Usted puede desobedecer cuando va en contra de esos principios tan importantes de respeto a la vida. Y este gobierno ha cambiado mucho la mentalidad, ha cambiado mucho la filosofía de las fuerzas militares. Hay gente que todavía quiere que los soldados, la policía vayan y se metan y se confronten con las fuerzas ilegales y que los acaben. Y después, ¿quién responde por la vida de los soldados policías? Este gobierno se ha preocupado por eso, por respeto a la vida. Y le he dicho a los generales y a los que hay que ir hasta cierta posición, cierta condición, ¿sí? Y se trata de dialogar. No, hoy hay algunos candidatos que quieren es enviar bombas, seguir enviando bombas, como alguna vez algún ministro dio la orden que bombardearan y acabaran allá sin pensar que allá habían otras vidas de niños. No, eso no podemos volver, señores. No podemos recibir órdenes que vayan contra la vida. Hay que rechazar todo tipo de acto de violencia y de maltrato. Ese es el llamado que quiero hacer yo hoy en el día y el programa con ustedes, sobre todo para los jóvenes. Si usted es joven y de pronto menos de la edad, compartan este contenido, este video. Yo sé que hay gente que nos sigue, nos ve, piensa, reflexionan y ojalá esperamos comentarios positivos, constructivos. Pueda que no estén de acuerdo conmigo, pero sean respetuosos en los comentarios, porque hasta eso tenemos que ser respetuosos. Yo sé que hay gente muy buena, que no es comunicador, no es periodista, pero tienen el derecho a expresarse, pero siempre que lo hagan, a expresarse, háganlo dentro del debido respeto. Hay gente que se fijan en el pelo, en la mirada, en los gestos, pero no se fijan en lo más importante que son sus conocimientos, lo que expresa del tema de lo que está hablando hoy, o de lo que se habla. De eso es lo que nosotros tenemos que dirigirnos. Es triste ver que en las redes sociales hay gente que se hable de un tema y están hablando de otra cosa, diciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Ah, que mire que es que el audio está malo, que es que el video borroso, que es que esas aves que se pasaron allá, que esos árboles no me gustan. No, señores, hagan comentarios sobre el tema. Ustedes también pueden ser esa riqueza importante de información. Si hay algo que pueda agregar, envíen el link, el enlace del tema. Oiga, coincide un tema importante ya que usted habla de jóvenes. Se están pronunciando los jóvenes en tal parte, aquí envío el video. Eso es lo que queremos. Compartamos cosas positivas, constructivas. Ojalá que este país continúe con estas buenas políticas sanas que ha beneficiado a la mayoría. Todos tenemos derecho a participar en este país. Qué bueno que todos los partidos políticos, los candidatos,
se expresen de una manera constructiva, positiva hacia la mayoría del pueblo colombiano. Es triste ver divisiones de esos personajes candidatos. A mí me da tristeza ver candidatos por allá despotricando contra la persona de este gobierno, contra el presidente Petro. No, vea las cosas positivas de sus programas. Hay gente que Petro, no salen de Petro. Parece que estuvieran enamorados de Petro. Como una periodista que hay por ahí. Entonces tenemos que hablar más que todos los programas, las políticas, tenemos que expresar. Si ustedes se ponen a mirar, que por ahí ya el presidente Petro solicitó que a sus ministros que enviaran lo que han hecho de su programa de gobierno, para que la gente lo conozca. Son muchas cosas positivas que ha hecho, son muchos los recursos que se han enviado a las regiones, a los departamentos, a las capitales. No, porque hay unos que exigen más. Pero qué bueno que exijan, pero que trabajen y no siempre que se les reconoce algo le estén despotricando el gobierno, o sea, sobre todo hacia la persona, no. No seamos desagradecidos, porque hay gente muy desagradecida. Hay regiones que necesitan más que otros. Y a mí me parece bien que un gobierno, por ejemplo, hablemos aquí del Tolima, si la gobernadora dice, listo, hay estos recursos, pero resulta que hay más necesidades de tal región, por cuestiones de la naturaleza, por cuestiones de necesidades, vamos a asignar un poquito. Pero muchas veces pensamos de otra manera, no, es que el alcalde de allá no me gusta, o porque es contrario a nuestra línea política, no le vamos a dar nada, no piensan en la gente. Siempre es pensando por esa persona, con odio y indiferencia, ¿no? Señores, eso no se puede volver a ver. No tiene por qué verse así esas indiferencias. Si a usted no le gusta el presidente, pues piense por la gente, por la necesidad de la gente. Está bien que usted le diga, porque está en todo derecho de decir, señor presidente, no hemos visto recursos para acá, por esto, por esto y por esto. Participe con él. Llegue a él, alíese, no se aparte, no se distancie. Eso es lo que queremos. Queremos una política diferente, una política donde haya diálogo, donde haya unidad, donde haya igualdad, donde haya participación. Que no haya discriminación alguna por algo hacia alguien. Bueno, yo quiero dejar hasta aquí porque la verdad hay muchas cosas y ese es mi llamado que hago a las personas para que ojalá el 21 de junio tomemos una decisión más afortunada, más seria, más responsable, más hacia el cambio de las transformaciones, ojalá apoyando las políticas al candidato que se identifica con las políticas de este gobierno y ojalá sean mucho mejores. Yo sé que van a ser mucho mejores. Yo estoy de acuerdo que los candidatos que quedaron por fuera de contienda sigan trabajando, luchando, pero sigan escuchando al pueblo. Vayan a donde la gente, escúchenlo. No salgamos siempre que hay elecciones o ya jornadas preelectorales, ahí sí salimos a hablar, a pronunciar, a mostrarnos con la foto con el uno, el otro. Siempre tienen que estar con la gente. Siempre. Y ese es el trabajo que tenemos todos desde los diferentes ángulos de nuestro país. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos de que salgamos a votar masivamente, no nos quedemos en casa. Las personas que quedaron en la casa por motivos personales, esta vez háganlo. Hagan todo el esfuerzo de ir a votar. Díganle a sus hijos que vayan a votar, levántenlos temprano, ayúdenles. Sabemos que los jóvenes a veces, no todos, algunos se quedan durmiendo hasta tarde, viendo televisión, yendo a la novia, pero ayudémosles a que los jóvenes se levanten temprano, que vayan a votar. Pregúntenle, ¿ya votó? Muéstreme el voto. Ayudémoslos, porque la verdad necesitamos la participación de la mayoría. No dejemos en manos de un personaje para que gobierne
las cosas que no esperamos que sean constructivas, positivas. Esperamos de personajes, de gobiernos que quieren hacer un cambio, una transformación de cosas importantes para la mayoría de la sociedad, para la mayoría de las estratos 1, 2, 3, 4, 5, en fin, todos. Pero con igualdad, con respeto a la vida, con justicia, porque eso también lo necesitamos mucho, necesitamos más justicia en este país, porque si no hay justicia, pues no va a haber también esa coherencia, no va a haber ese equilibrio social, y ahí también tenemos que trabajar muy duro todos, pero todos es la mayoría del pueblo colombiano. Muchas gracias y hasta pronto.